Debemos pensar en las leyes como un conjunto de normas de alcance general destinadas a regular, y en algunos casos constituir, ciertas actividades y cuya violación acarrea casi siempre una sanción. No es una cuestión sencilla explicar la procedencia y origen de las leyes y mucho menos su carácter obligatorio. Con todo, la solución naturalista o del derecho natural a este problema asume que las leyes se derivan de principios morales, los cuales son, en última instancia, principios de la racionalidad. Entendidas así, las leyes serían, en suma, la materialización de los principios de la racionalidad. Como consecuencia, lo injusto se reduciría a toda actuación que estuviera en contra de la racionalidad, mientras que lo justo correspondería a toda conducta acorde con los principios de la razón. Utilitarismo, justicia y convivencia social. El utilitarismo sostiene que un acto es moralmente correcto siempre que sus consecuencias sean útiles para la sociedad. Al extrapolar esta intuición al plano político, los utilitaristas llegaron a proponer que la cuestión de la distribución de los beneficios de vivir en comunidad debía resolverse atendiendo a sus consecuencias generales. Específicamente, los utilitaristas argumentaron que el bienestar de una sociedad dependía de la satisfacción de los intereses particulares de los muchos individuos que hacían parte de ella. De este modo, concluyeron que una sociedad sería justa en la medida que promoviera el bien general, donde éste se entiende como la satisfacción de los intereses del mayor número de personas. El utilitarismo sugiere actuar de forma tal que se origine la mayor felicidad de todas las personas de una misma comunidad. Liberalismos contemporáneos. Con el objeto de superar los límites del utilitarismo, John Rawls propuso un modelo de justicia que aboga por un igualitarismo estricto. Su idea central se resume en dos principios de justicia. Primer principio: un principio de igualdad en virtud del cual cada persona debería tener derecho a un mismo nivel de bienes materiales y servicios. Segundo principio: un principio de diferencia, el cual permite las desigualdades siempre y cuando éstas beneficien a los miembros menos favorecidos de la sociedad. Como resultado de la conjunción de ambos principios, Rawls planteó un modelo de justicia que permitía reivindicar la posibilidad de un consenso hipotético a partir de principios universalmente obligatorios. Otros principios de justicia han aparecido en las últimas décadas como respuesta a la teoría de Rawls. La mayoría de ellos insisten en el reconocimiento de la diferencia, ya sea de género, raza, cultura o nacionalidad. Por otra parte, también es cierto que los difíciles procesos de transición democrática han dado origen a la noción de justicia transicional, junto con nuevos desafíos políticos para las comunidades que enfrentan esta clase de situación. Derecho y Estado. Tal y como lo describió Max Weber, el Estado moderno se caracteriza por ser un tipo de asociación política que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Esta definición supone, entre otras cosas, que la legitimidad del Estado moderno se funda predominantemente en la autoridad legal, es decir, en el compromiso de un código de regulaciones legales. De aquí en la que la actividad del Estado esté constantemente limitada por el imperio de la ley. A continuación, examinaremos las diferentes clases de derecho que constituyen en última instancia la estructura misma del Estado moderno. El Estado, desde el punto de vista de la consideración sociológica, una asociación política y en particular un Estado no se pueden definir por el contenido de lo que hace. En efecto, no existe tarea alguna que una asociación política no haya tomado alguna vez en sus manos, ni tampoco puede decirse de ninguna, por otra parte, que la política haya sido siempre exclusivamente propia de aquellas asociaciones que se designan como políticas, y hoy como estados, o que fueron históricamente las precursoras del Estado moderno. Antes bien, sociológicamente, el Estado moderno solo puede definirse en última instancia a partir de un medio específico que le es propio, a saber, el de la coacción física. Todo Estado se basa en la fuerza, dijo en su día Trotsky. Si solo existieran
construcciones sociales que ignoraran la coacción como medio, el concepto de Estado hubiese desaparecido. Entonces se hubiera producido lo que se designaría con este sentido particular del vocablo como anarquía. Por supuesto, la coacción no es en modo alguno el medio normal o único del Estado, pero sí su medio específico. El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio, el concepto del territorio es esencial a la definición, reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. La política como profesión, según Max Weber. Clases de derecho. Generalmente hablamos de derecho como un sistema de reglas públicas que rige las relaciones de unos con otros y que cuenta con el respaldo del poder coactivo de las instituciones políticas. Sin embargo, el término derecho abarca algunas distinciones. Por un lado, con el término derecho se alude a la facultad o prerrogativa que pertenece a una persona para obtener un efecto jurídico en virtud de una regla previamente reconocida. Cuando utilizamos la palabra derecho con este sentido, estamos hablando de derecho subjetivo, y es el uso que le damos cuando decimos que alguien tiene el derecho, por ejemplo, a una vida digna, a expresar sus opiniones, etc. Por otra parte, con el término derecho se alude también al sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social y que buscan garantizar el bien común. Con esta acepción, hablamos de derecho objetivo y su sentido es similar al de ordenamiento jurídico. Derecho subjetivo. Comúnmente se dividen los derechos subjetivos en derechos públicos y derechos privados. Los derechos subjetivos públicos son aquellos que tienen los particulares contra el Estado, por ejemplo, el derecho a partir en el gobierno de la comunidad y servirse de las instituciones y los servicios públicos. También se incluyen en esta categoría los derechos que tiene el Estado respecto a la población de un país determinado, por ejemplo, el derecho a exigir prestaciones tributarias. Por su parte, los derechos subjetivos privados pueden ser o bien patrimoniales o bien extrapatrimoniales. Los extrapatrimoniales incluyen la amplia gama de derechos asociados con la personalidad y la familia, mientras que los patrimoniales incluyen entre otros a los derechos creditorios, derechos intelectuales y los derechos reales. En suma, podemos pensar que los derechos subjetivos privados como el conjunto de derechos que generan potestades en la esfera privada de las personas y sus relaciones con otras, en tanto que el derecho subjetivo público regula la esfera pública, esto es, las relaciones entre particulares y el Estado. Derecho objetivo. Al considerar el derecho objetivo, esto es a las normas que rigen y determinan una sociedad particular, la teoría del derecho ha planteado una distinción más o menos aceptada entre derecho natural y derecho positivo. Los naturalistas definieron el derecho natural como el conjunto de principios y normas de carácter universal y superior. Para ellos, la noción de justicia era anterior a cualquier ordenamiento jurídico y estaba definida en estos principios naturales y universales. Más aún, todo sistema particular debería estar en conformidad con estas leyes. En el caso contrario sería injusto. Los partidarios del positivismo jurídico rechazaron esta idea. Para ellos, las únicas normas válidas eran el conjunto de leyes vigentes en cada país concreto. En esta medida, el positivismo jurídico define lo justo en términos de validez jurídica. Solo lo que es ordenado es justo y lo es por el hecho de ser ordenado. Existen otras concepciones que representan salidas interesantes a estas alternativas. El realismo, por ejemplo, considera el derecho no a partir de su deber ser, sino como el conjunto de normas que son efectivamente aplicadas en una sociedad determinada. Por otra parte, algunos teóricos han llegado a la conclusión de que existen ciertos principios supremos como la igualdad, la libertad y la dignidad, los cuales deben ser incorporados dentro de cualquier tradición legal. Esta postura, que podríamos llamar intermedia, pretende reconocer los puntos importantes de las tradiciones centrales en el derecho. Derechos humanos.
Se definen los derechos humanos como el conjunto de derechos que poseen los seres humanos por el simple hecho de serlo. Por ejemplo, los derechos de primera generación civiles y políticos vinculados con el principio de libertad. Como tal, la voz de derecho humano es relativamente reciente. Originalmente, esta clase de derechos recibía los nombres de derechos universales o derechos del hombre. Sea como sea, siempre es conveniente no perder de vista que la doctrina de los derechos humanos que conocemos hoy en día guarda una profunda relación con el concepto de derecho natural, defendido como lo hemos visto por los naturalistas. La palabra derecho deriva de la voz latina directum, que está ligada con su vez con la voz latina diriger, es decir, dirigir, encauzar. Los derechos humanos son derechos que pretenden validez, estén o no reconocidos jurídicamente por un Estado. Como ya se ha mencionado, los naturalistas creían que la existencia de ciertos derechos cuya validez descansaba en la dignidad misma del ser humano. Pese a que mucho de su pensamiento ha sido abiertamente cuestionado, hoy en día los derechos humanos siguen siendo concebidos como derechos que aplican al ser humano en tanto ser genérico y en esta medida no admiten distinciones construidas a partir de rasgos particulares. Por lo mismo, se entiende que su aplicación deberá ser siempre independiente de las creencias religiosas, culturales o de las capacidades físicas de los individuos. Se reconoce que la aplicabilidad de los derechos humanos es universal. Es conveniente tener presente que estos han sufrido importantes modificaciones en el transcurso de la historia. Para dar cuenta de este hecho, es común clasificar los derechos humanos en tres generaciones distintas. Primera generación, civiles y políticos, valor moral de la guía, libertad, modelo de Estado, Estado de Derecho. Segunda generación, económicos, sociales y culturales, valor moral de la guía es la igualdad y su modelo de Estado es el Estado social de derecho. Tercera generación, paz, medio ambiente y desarrollo, valor moral de su guía, solidaridad y su modelo de Estado, estados solidarios entre sí.